La noche que mi hijo mayor perdió su batalla contra el cáncer cerebral, pensé que mi vida se había acabado. Mis padres me habían dado la espalda. Mi ex esposa se burló de mí cuando le rogué ayuda. Y me quedé solo para cargar con todo sobre mis hombros hasta que me rompí. Estuve peligrosamente cerca de terminar con todo, pero no lo hice. Tomé la decisión de seguir viviendo por mis hijos menores. Pensé que la parte más difícil de mi historia había quedado atrás, hasta que una semana después, escuché un golpe en la puerta que cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia, sobre el amor y sobre la supervivencia. Mi nombre es Ethan Marlowe. Soy padre de 3 niños, o al menos lo era hasta que el cáncer me arrancó a uno de ellos. Mi hijo mayor, Landon, tenía solo 14 años. Amaba las estrellas, la forma en que parecían infinitas y llenas de promesas. Mis gemelos de 5 años, Caleb y Noah, son manojos de energía e inocencia, demasiado pequeños para entender el peso del dolor que me consumía. Mis padres, Richard y Ellen, todavía están vivos, pero en muchos sentidos, los perdí mucho antes de perder a mi hijo. Me ven como un fracaso, un hombre que nunca estuvo a la altura de sus expectativas. Y luego está Melissa, mi exesposa, que se alejó de nuestro matrimonio y de sus hijos, persiguiendo una vida que pensó que era mejor sin nosotros. Esta no es una historia sobre ser fuerte. Esta es una historia sobre estar roto, sobre rogar por ayuda y que te la nieguen, sobre perder lo más preciado del mundo y de alguna manera encontrar una razón para seguir adelante. Es sobre el día en que casi me rendí y el día en que un extraño llamó a mi puerta y convirtió mi dolor en algo que nunca esperé, esperanza. Mi nombre es Ethan Marlowe, y si me hubieras conocido hace unos años, habrías visto a un hombre que creía tenerlo todo resuelto. Tenía 38 años, era profesor de historia en una escuela secundaria de un pueblo pequeño donde todos se conocían. Tenía 3 hijos que me enorgullecían cada día, aunque criarlos solo no era fácil. Vivía de cheque en cheque, estirando cada dólar, pero nunca dejé que mis hijos sintieran que les faltaba algo. Mi vida era simple, quizás incluso ordinaria, pero para mí, lo era todo. Vivía con mis hijos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillos. El lugar era estrecho y con corrientes de aire en invierno, y las tuberías sonaban como si suplicaran piedad, pero para mis hijos, era su hogar. Lo llenamos de risas. Proyectos escolares esparcidos por la mesa de la cocina y pilas de libros de la biblioteca que nunca parecían dejar de multiplicarse. Mi hijo mayor, Landon, tenía 14 años. Era alto para su edad, con una mata de pelo castaño que siempre se erizaba en todas direcciones, sin importar cuánto intentara peinarlo. Tenía un alma gentil, el tipo de chico que notaba cuando estabas cansado y se ofrecía en voz baja a ayudar sin que se lo pidieran. Su amor era la astronomía. Nos sentábamos juntos en el pequeño balcón fuera de nuestra sala de estar, abrigados con chaquetas, mirando el cielo nocturno a través de un telescopio de segunda mano que había comprado años atrás. Señalaba las constelaciones, con los ojos llenos de asombro. Papá, dijo una vez, ¿crees que hay otros niños allá afuera mirándonos ahora mismo? Le dije que creía que sí, y él sonrió como si el universo tuviera sentido para él en ese momento. Luego estaban los gemelos, Caleb y Noah. Eran 2 manojos de energía imparable de 5 años. Caleb era audaz y travieso, siempre probando los límites, mientras que Noah era más cauteloso pero infinitamente curioso. Eran inseparables, terminando las frases del otro, inventando juegos que solo ellos entendían y corriendo en círculos a mi alrededor hasta que me derrumbaba en el sofá, riendo y fingiendo estar vencido. Criar gemelos era un caos, pero también era alegría en su forma más pura. Ser padre soltero no era el plan que tenía para mi vida, pero fue la vida que me tocó después de que mi matrimonio con Melissa se derrumbara. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos perdidamente y nos casamos jóvenes. Por un tiempo, funcionó. Pero a medida que pasaban los años, Melissa comenzó a resentir la vida que construimos. Quería más dinero, más estatus, más emoción. Yo solo era un maestro de escuela, un hombre estable con sueños estables. Ella quería lo contrario. Cuando se fue, dejó claro que no solo me dejaba a mí, sino la vida que habíamos construido juntos, incluidas las responsabilidades de criar a nuestros hijos. Melissa se volvió a casar poco después del divorcio. Vivía al otro lado de la ciudad en una casa grande con su nuevo esposo, alguien que podía darle las comodidades materiales que yo nunca pude.
Llamaba a los niños ocasionalmente en cumpleaños y días festivos, pero su presencia era distante, como una estrella invitada que aparecía de vez en cuando en nuestras vidas y luego se desvanecía. Los niños aprendieron a no esperar mucho de ella. Intenté no mostrar mi amargura, pero en el fondo me dolía cada vez que veía el dolor en los ojos de Landon cuando ella no respondía a una llamada o olvidaba una promesa. Mis padres, Richard y Ellen, vivían a 15 minutos de distancia, pero bien podrían haber vivido en otro planeta. Mi padre era un hombre severo que creía que el éxito se medía en dinero y títulos. Para él, la enseñanza era un fracaso, no una vocación. Me veía como un débil, una decepción, alguien que nunca había estado a la altura de sus expectativas. Mi madre seguía su ejemplo, rara vez lo desafiaba, y su silencio cortaba tan profundamente como sus duras palabras. Cuando Melissa se fue, pensé que mis padres intervendrían para ayudar, pero solo se distanciaron más. Tú elegiste esta vida, Ethan, dijo mi padre una vez cuando le pedí ayuda con los gemelos. Tienes que manejarlo. Aprendí rápidamente a no depender de ellos. Aún así, a pesar de todo, mi vida se sentía plena gracias a mis hijos. Cada mañana, me despertaba con sus risas, sus discusiones sobre el cereal, sus mochilas esparcidas junto a la puerta. Mis días eran largos, llenos de enseñar historia a adolescentes y luego correr a casa para hacer la cena, revisar las tareas y acostar a los gemelos mientras Landon y yo compartíamos momentos tranquilos en el balcón. Estaba cansado, siempre cansado, pero era el tipo de agotamiento que venía con un propósito. Cuando Landon comenzó a quejarse de dolores de cabeza, pensé que era estrés de la escuela o demasiado tiempo mirando su teléfono. Cuando su visión se volvió borrosa y se mareaba, me dije a mí mismo que solo era agotamiento. Pero luego los dolores de cabeza se volvieron insoportables. Y una noche, se desplomó en la cocina mientras buscaba un vaso de agua. Lo llevé de urgencia al hospital, con el corazón latiendo con un miedo que no podía expresar con palabras. Esa noche fue el comienzo del desmoronamiento de todo. Los médicos hicieron pruebas, sus rostros cuidadosamente neutrales mientras hablaban en tonos tranquilos y medidos. Luego me dijeron lo que ningún padre quiere oír, un tumor, cáncer cerebral. Palabras que destrozaron el frágil mundo que había construido para mi familia. Recuerdo aferrarme al borde de la cama del hospital, mi mente negándose a aceptar lo que decían, mis ojos fijos en el pálido rostro de Landon. Solo tenía 14 años. Todavía tenía sueños de pararse al borde del Gran Cañón, de construir cohetes, de crecer. Mi hijo, que amaba las estrellas, ahora luchaba contra una enfermedad que amenazaba con extinguir su luz. Ese fue el momento en que todo cambió. Mis lecciones en el aula, mis luchas con Melissa, la desaprobación de mi padre, todo se volvió insignificante en comparación con la lucha que teníamos por delante. Supe entonces que mi vida nunca volvería a ser la misma. Las semanas posteriores al diagnóstico de Landon se sintieron como entrar en una pesadilla que se negaba a terminar. El hospital se convirtió en un segundo hogar. Su olor estéril y los constantes pitidos de los monitores se grabaron en mis sentidos. Los médicos explicaban los planes de tratamiento con gráficos y folletos. Sus palabras eran un borrón mientras intentaba mantenerme entero por mi hijo. Cirugía, quimioterapia, radiación. Nada de eso estaba garantizado. Todo lo que podía ver era a Landon acostado en esa cama, sus ojos una vez brillantes apagados por el agotamiento. Y todo lo que podía pensar era, ¿cómo mantengo unida a mi familia mientras el mundo se desmorona? El problema no era solo el cáncer, era la vida misma. Era un padre soltero con un trabajo a tiempo completo y 3 hijos, uno de ellos gravemente enfermo. Los gemelos, Caleb y Noah, solo tenían 5 años. Necesitaban supervisión constante, comidas, baños, cuentos para dormir y consuelo. No podía dejarlos solos. Pero tampoco podía abandonar a Landon en el hospital. Cada día me despertaba dividido en dos, desesperado por estar en todas partes a la vez, sabiendo que estaba fallando en ambos lugares. Al principio, intenté arreglármelas solo. Llevaba libros para colorear y juguetes al hospital para que los gemelos pudieran quedarse conmigo mientras me sentaba junto a Landon. Jugaban en el suelo de la sala de espera, sus risas contrastando dolorosamente con el sonido de los pasos de los médicos y las familias llorando. Las enfermeras eran amables, ofreciendo bocadillos o vigilando a los niños cuando tenía que hablar con los médicos, pero sabía que era insostenible.
Los gemelos merecían estabilidad, no horas interminables en los pasillos del hospital. Así que hice lo único que pensé que podía hacer. Llamé a mis padres. Marqué su número tarde una noche, mis manos temblando, mi voz ronca por días sin dormir. Mamá, papá, dije, tratando de estabilizar mi voz. Necesito ayuda. Los tratamientos de Landon comienzan mañana y no puedo llevar a Caleb y Noah conmigo cada vez. ¿Pueden cuidarlos, por favor? Solo por unas horas, un par de días a la semana. Hubo una pausa al otro lado. La voz de mi madre llegó primero, baja e incierta. Ethan, somos demasiado viejos para ese tipo de responsabilidad. ¿Sabes cómo se siente tu padre? Luego mi padre tomó el teléfono. Su voz era aguda, fría. Ethan, tú tomaste tus decisiones. Decidiste ser maestro. Decidiste casarte con esa mujer. Y decidiste quedarte con esos niños. No es nuestro trabajo arreglar tu vida. Papá, supliqué. Las palabras salían más rápido de lo que podía controlar. Esto no se trata de mí. Se trata de Landon. Se está muriendo y necesito estar con él. No puedo hacer esto solo. Te han mimado lo suficiente, espetó. Resuélvelo tú mismo. Luego la línea se cortó. Miré el teléfono en mi mano, el silencio oprimiéndome como un peso. Me sentí abandonado de una manera que nunca antes había sentido. Mis padres estaban a solo 15 minutos de distancia, pero acababan de darles la espalda a sus nietos. Me senté en la oscuridad de mi apartamento esa noche, con los gemelos dormidos en su habitación, Landon descansando en el hospital. Pensé en cada momento en que mis padres me habían criticado, cada vez que me habían negado su aprobación. Y ahora, cuando más los necesitaba, habían confirmado lo que siempre había temido. Para ellos, no era más que una decepción. Aún así, no podía rendirme. Tenía una opción más. ¿Melissa? Llamarla era un último recurso, pero no tenía otra opción. Marqué su número, con el estómago hecho un nudo. Cuando respondió, su voz era cortante e impaciente. ¿Qué quieres, Ethan? Respiré hondo. Melissa, es Landon. Está empeorando. Necesito estar en el hospital con él y no puedo seguir llevando a los gemelos allí. Necesitan que alguien los cuide. Por favor, te lo ruego. Hubo una pausa, luego una risa que me atravesó como un cuchillo. ¿Hablas en serio? ¿Me estás pidiendo que haga de niñera porque no puedes manejar tu propia vida? Solo eres un maestro en bancarrota, Ethan. Resuélvelo tú mismo. Melissa, dije, con la voz quebrada. Él también es tu hijo. No le queda mucho tiempo. Por favor, haz esto por él, si no por mí. Su tono se endureció. Yo ya superé esa vida. Ethan, necesitas hacer lo mismo. Luego colgó. Me quedé allí. El teléfono presionado contra mi oído, incapaz de moverme. Sentía que el pecho se me hundía, el corazón latiendo con rabia y dolor. Le había rogado ayuda, no para mí, sino para nuestros hijos, y ella se había reído en mi cara. Desde ese momento, entendí que estaba verdaderamente solo. No tenía padres dispuestos a ayudar, ni una exesposa a la que le importara, ni una red de seguridad. Era yo contra la tormenta. Así que seguí llevando a los gemelos al hospital, con sus mochilas llenas de bocadillos y juguetes, mientras intentaba dividirme entre ser un padre para ellos y un cuidador para Landon. Algunas noches sostenía la mano de Landon mientras se sumía en un sueño inquieto, mientras Caleb y Noah se acurrucaban en sillas a mi lado, sus pequeños cuerpos demasiado cansados para mantenerse despiertos. Me quedaba sentado allí, con el corazón dividido en 3 direcciones, rezando por una fuerza que no tenía. Cada mañana me despertaba más agotado, más desesperado. Y cada noche, mientras veía cómo el cuerpo de mi hijo se debilitaba, me preguntaba cuánto tiempo más podría seguir así antes de colapsar por completo. La noche que Landon murió, el mundo pareció detenerse. Fuera del hospital, la lluvia golpeaba las ventanas y los truenos retumbaban en el cielo como si la tierra misma estuviera de luto. Adentro, me senté junto a su cama, agarrando su mano, observando cómo la subida y bajada de su pecho se debilitaba con cada respiración.
sus ojos una vez brillantes, los que habían mirado las estrellas con asombro, se abrieron una última vez. Me dedicó la más leve de las sonrisas, apenas un susurro de su antiguo ser, y dijo: «Papá, no estés triste. Prométeme que cuidarás de Caleb y Noah». Tragué el nudo en mi garganta, luchando por darle la fuerza que merecía. «Te lo prometo, hijo», dije, con la voz temblorosa. Él asintió, cerró los ojos, y en cuestión de minutos se había ido. La habitación se llenó de silencio. No la quietud de la paz, sino el aplastante vacío de la ausencia. Mi niño, mi primogénito, se había ido, y ninguna palabra podía cambiar eso. Apoyé la cabeza en su pecho, sollozando en la quietud, mis lágrimas empapando su bata de hospital. Después del funeral, me movía por los días como un fantasma. Los gemelos eran demasiado pequeños para comprender todo el peso de lo que había sucedido. Preguntaban dónde estaba su hermano, y cuando les dije que se había ido al cielo, lloraron por unos minutos y luego se aferraron a mí, buscando un consuelo que no podían expresar. Les di lo que pude, pero por dentro estaba vacío. Por la noche, cuando los niños dormían, me sentaba en la sala, mirando el techo. El silencio del apartamento me oprimía. El telescopio de Landon todavía estaba junto a la puerta del balcón, su lente apuntando al cielo que él nunca volvería a ver. Pensé en unirme a él, en poner fin al insoportable dolor que me roía cada segundo del día. Una noche, me senté en la mesa de la cocina con un frasco de pastillas frente a mí. Mis manos temblaban mientras desenroscaba la tapa, mi mente corriendo con recuerdos de la risa de Landon, sus preguntas sobre las estrellas, la forma en que solía abrazarme sin previo aviso. Me dije a mí mismo que le había fallado. Había fallado en salvarlo, fallado en protegerlo. El mundo era cruel, y yo era demasiado débil para seguir luchando. Mientras estaba sentado allí, Caleb entró en la cocina, frotándose los ojos, aferrado a su dinosaurio de peluche. «Papi, ¿estás bien?», preguntó suavemente. Su voz era pequeña, inocente, pero me atravesó directamente. Rápidamente escondí el frasco y forcé una sonrisa que no sentía. «Estoy bien, campeón». «¿Por qué estás despierto?». «Tuve una pesadilla», susurró, subiéndose a mi regazo. «Soñé que nos dejabas a Noah y a mí». Esas palabras me rompieron. Lo abracé, sosteniéndolo cerca, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. Un momento después, Noah entró en la habitación, arrastrando su manta, y se subió a mi otra rodilla. Los tres nos sentamos allí, en la tenue luz de la cocina, sus pequeños brazos rodeándome, su confianza absoluta. «Papi», dijo Noah, su voz ahogada contra mi pecho. «Por favor, no te vayas tú también». La presa dentro de mí se rompió. Los abracé más fuerte, las lágrimas corrían por mi rostro, y en ese momento, tomé una decisión. No podía dejarlos. No podía permitir que crecieran sin un padre. Landon se había ido, pero Caleb y Noah todavía estaban aquí, todavía vivos, todavía necesitándome. No importaba lo roto que me sintiera, tenía que luchar por ellos. Esa noche se convirtió en el punto de inflexión. Tomé las pastillas y las tiré por el inodoro, viéndolas desaparecer, un símbolo físico de la elección que estaba haciendo. Estaba eligiendo vivir, no por mí, sino por mis hijos restantes. Los días que siguieron no fueron fáciles. El dolor todavía pesaba sobre mí, pesado e implacable, pero comencé a cambiar mi enfoque. Empecé con cosas pequeñas. Les preparaba el desayuno a los niños, aunque solo fueran huevos revueltos y tostadas. Los llevaba al parque, dejándolos correr y jugar, sus risas atravesando mi tristeza como la luz del sol a través de nubes de tormenta. Por la noche, los arropaba en la cama y les contaba historias sobre Landon, sobre el hermano que amaba las estrellas, asegurándome de que su memoria nunca se desvaneciera. También volví a enseñar, aunque cada paso en el aula se sentía como caminar por el barro. Mis estudiantes notaron el cambio en mí, el agotamiento en mi rostro, pero intenté mantenerme firme. Enseñar me dio estructura, algo a lo que aferrarme cuando todo lo demás se sentía incierto. Comencé a reconstruirme pieza por pieza. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Caleb y Noah me necesitaban. Necesitaban estabilidad, amor y guía. Necesitaban un padre que se mantuviera firme en la tormenta y se negara a ser arrastrado. Y mientras me aferraba a ese propósito, sucedió algo extraño.
Una pequeña brasa de esperanza comenzó a parpadear dentro de mí. Era frágil, apenas perceptible, pero estaba allí. No podía traer de vuelta a Landon, pero podía honrarlo viviendo, cumpliendo la promesa que le hice junto a su cama. Una semana después, cuando apenas comenzaba a encontrar mi equilibrio, llamaron a la puerta. Era tarde en la noche. Los gemelos jugaban con bloques en la sala, sus risas llenando el apartamento. Dudé, preguntándome quién podría estar visitándonos. Cuando abrí la puerta, no tenía idea de que el hombre que estaba del otro lado cambiaría todo de nuevo. El golpe fue suave al principio, luego más firme, como si la persona del otro lado no estuviera segura de si debería estar allí. Dudé. Las visitas eran raras. Melissa no me había hablado desde el día en que se rió en mi cara. Mis padres habían desaparecido de mi vida. Su ausencia, una herida que ya no me sorprendía. Me pregunté si sería un vecino, quizás alguien quejándose del ruido de la risa de los gemelos que se filtraba por las delgadas paredes. Cuando abrí la puerta, el hombre que estaba allí era un extraño. Parecía tener unos 40 y tantos años, alto, con mechones grises en el pelo y ojos amables que parecían inquietos al encontrarse con los míos. Sostenía una carpeta de cuero en una mano, sus nudillos blancos de apretarla con demasiada fuerza. ¿Es usted Ethan Marlowe?, preguntó, su voz firme, pero teñida de nerviosismo. Sí, respondí con cautela. ¿Puedo ayudarlo? Cambió su peso, respiró hondo y dijo, mi nombre es Jonathan Hall. Creo que soy su hermano. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Por un momento, solo lo miré fijamente, esperando el chiste, alguna explicación que tuviera sentido. Mi padre nunca había mencionado a otro hijo. Mi madre nunca había insinuado tal cosa. La idea parecía imposible, absurda, y sin embargo, el hombre ante mí irradiaba sinceridad. Mi hermano, repetí, mi voz aguda. Jonathan asintió. Sé que esto es un shock. Yo tampoco sabía de ti. No hasta hace unos años. Nuestro padre, Richard, tuvo una aventura cuando era más joven. Mi madre me crió sola. Crecí sin saber nada de él, nada de ti. Pero cuando empecé a investigar mi historia familiar, encontré su nombre y, finalmente, el tuyo. Sentí que la ira crecía en mi pecho, no hacia Jonathan, sino hacia el hombre que me había criado. Richard, que pasó toda mi vida juzgándome, menospreciándome, negándome su amor. Richard, que me dejó rogar por ayuda y me cerró la puerta en la cara mientras mi hijo agonizaba. Había guardado un secreto tan grande, un hijo que nunca reconoció, mientras me trataba como si no fuera nada. Apreté el marco de la puerta, mi voz temblaba. ¿Por qué estás aquí ahora? Jonathan bajó la mirada brevemente, luego me miró de nuevo. Me enteré de lo de Landon. Sé que es demasiado tarde para conocerlo, y lo siento. Sé que no me debes nada, pero no quería permanecer en silencio. Quería conocerte, y quiero que sepas que ya no tienes que cargar con esto solo. Tengo los medios para ayudar. Y más que eso, quiero estar aquí para ti y los niños. Detrás de mí, Caleb y Noah se asomaron desde la sala de estar, sus caritas llenas de curiosidad. Papi, ¿quién es?, preguntó Noah. Me volví hacia Jonathan, en conflicto. Mi corazón gritaba que cerrara la puerta, que rechazara la intrusión de otra verdad complicada. Pero algo en sus ojos me detuvo. No eran los ojos de un hombre que buscaba redención por sus propios errores. Eran los ojos de alguien que ofrecía un salvavidas. Entra, dije finalmente, mi voz baja. Jonathan entró en el apartamento, su mirada se dirigió a los niños. Se arrodilló a su nivel, una sonrisa gentil se extendió por su rostro. Hola, soy Jonathan. Caleb inclinó la cabeza, sospechoso pero intrigado. ¿Eres amigo de papi? Jonathan dudó, luego me miró. Le di un pequeño asentimiento. Algo así, dijo suavemente. Los niños, satisfechos con la respuesta, volvieron corriendo a sus bloques, sus risas llenando la habitación de nuevo. Jonathan los observó por un largo momento, su expresión indescifrable, luego se volvió hacia mí. Sé que no puedo reemplazar lo que has perdido, dijo. Pero he pasado toda mi vida preguntándome de dónde vengo. Si tenía familia en algún lugar. Y ahora, de pie aquí, creo que a ambos nos faltaba algo.
Tú necesitabas a alguien y yo necesitaba un lugar al que pertenecer. No puedo deshacer el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Quería estar enojado, alejarlo, rechazar el recordatorio de todo lo que mi padre me había ocultado. Pero en cambio, sentí algo más. Alivio. Por primera vez en meses, quizás incluso años, sentí que no estaba completamente solo. Este hombre, este hermano inesperado, había elegido venir a mí cuando todos los demás se habían alejado. El peso del dolor, la traición y la soledad presionaba mi pecho. Pero por una vez, no me aplastó. En cambio, se aflojó lo suficiente como para permitirme respirar. Señalé el sofá. Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras nos sentábamos juntos en ese pequeño apartamento, con los gemelos construyendo torres a nuestros pies, me di cuenta de que el golpe en la puerta no era solo una interrupción. Era el comienzo de algo nuevo. La presencia de Jonathan no borraba el dolor de perder a Landon ni la traición de mis padres y mi exesposa. Pero trajo una posibilidad que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esa noche, después de que Jonathan se fuera con la promesa de regresar, me paré en el balcón y miré a través del telescopio de Landon. Las estrellas se extendían infinitamente sobre mí, las mismas que él tanto había amado. Por primera vez desde su muerte, susurré en la noche, «Vamos a estar bien, hijo». Jonathan regresó al día siguiente. Fiel a su palabra, no vino con las manos vacías. Llegó con comestibles, libros para niños e incluso una caja de legos para los gemelos. Los saludó por su nombre, recordando ya quién era Caleb y quién era Noah. Corrieron hacia él con la apertura sin filtros que solo los niños pueden dar, arrastrándolo al suelo para construir castillos y torres. Observé desde la cocina, inseguro de qué pensar. Parte de mí todavía se erizaba ante la idea de dejar entrar a mi casa a alguien conectado con mi padre. Mi ira hacia Richard no se había desvanecido, y dudaba que alguna vez lo hiciera. Pero al ver a Jonathan reír con mis hijos, sus ojos llenos de genuina alegría, me di cuenta de que, cualesquiera que fueran los pecados que mi padre hubiera cometido, Jonathan no era responsable de ellos. Estaba aquí, no porque tuviera que estarlo, sino porque quería estarlo. Durante las siguientes semanas, Jonathan se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Venía después del trabajo, ayudaba con la cena y se ofrecía a cuidar a los gemelos cuando necesitaba un descanso. Incluso fue conmigo al cementerio, de pie en silencio a mi lado mientras colocaba flores frescas en la tumba de Landon. No ofreció tópicos vacíos ni trató de decirme que el dolor pasaría. Simplemente se quedó allí, compartiendo el peso sin tratar de aligerarlo, y de alguna manera eso significó más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Los gemelos lo adoraban. Comenzaron a llamarlo tío John, un título que aceptó con lágrimas en los ojos. Les leía por la noche, los llevaba sobre sus hombros en el parque y se sentaba con ellos a través de sus interminables preguntas sobre la vida y la muerte. Cuando Caleb preguntó si Landon podía verlos desde el cielo, Jonathan se arrodilló y dijo, «Creo que sí, y creo que está orgulloso de todos ustedes». Había pasado tanto tiempo sintiéndome abandonado que la repentina presencia de apoyo se sentía casi extraña. Al principio luché con ello, todavía convencido de que si me apoyaba en alguien más, eventualmente se alejarían como todos los demás. Pero Jonathan no se alejó. Apareció una y otra vez hasta que, lentamente, comencé a creer que quizás no se iría a ninguna parte. No fue solo la presencia de Jonathan lo que me cambió. Fue lo que su presencia me recordó. Durante años, había medido mi valía contra la fría aprobación de mi padre y el desprecio de mi exesposa. Había permitido que su rechazo me definiera. Pero mientras veía a mis hijos reír con su tío, mientras veía a Jonathan invertir en una familia que acababa de descubrir, me di cuenta de que me había estado midiendo con los estándares equivocados. La familia no se trata de quien comparte tu sangre. Se trata de quien elige estar a tu lado cuando todo se desmorona. Mis padres se habían negado a estar allí. Melissa se había burlado de mí en mi hora más oscura, pero Jonathan, un hombre que no tenía ninguna obligación conmigo, había elegido entrar en el caos y quedarse. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. El dolor todavía me golpeaba en oleadas, inesperado y aplastante. Hubo noches en las que todavía me sentaba junto al telescopio y lloraba hasta que no me quedaban lágrimas. Hubo mañanas en las que me desperté deseando que todo hubiera sido un sueño. Pero poco a poco, encontré fuerza en cumplir la promesa que le había hecho a Landon.
Me dediqué a criar a Caleb y Noah, enseñándoles bondad, resiliencia y amor. Y con la ayuda de Jonathan, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, estaríamos bien. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, los 4 nos sentamos en el balcón. Los gemelos se turnaban para mirar a través del telescopio, chillando de emoción cuando encontraban la luna. Jonathan se reclinó en su silla, sonriendo mientras los escuchaba discutir sobre a quién le tocaba. Me senté en silencio observándolos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Pensé en Landon y en cuánto le habría encantado este momento. Pensé en la noche en que me pidió que cuidara de sus hermanos. Y sentí su presencia en la risa que llenaba el aire. Susurré en silencio, cumplí mi promesa, hijo. Volviéndome hacia Jonathan, dije, gracias por estar aquí. No sabes lo que esto significa para nosotros. Él me miró, sus ojos firmes. No, Ethan, tú no sabes lo que esto significa para mí. Pasé toda mi vida buscando una familia, y nunca pensé que la encontraría así. Tú también me salvaste. En ese momento, entendí algo que no había podido ver antes. La pérdida me había roto. La traición me había dejado cicatrices. Pero el amor había encontrado su camino de regreso a mi vida de una forma que nunca esperé. Había aprendido que a veces las personas que nos hieren no son las que nos definen. Son las personas que nos eligen, que aparecen, que nos aman sin condiciones, quienes se convierten en nuestra verdadera familia. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron y el apartamento quedó en silencio, me paré en el balcón una vez más. Las estrellas se extendían infinitamente arriba, y por primera vez desde la muerte de Landon, sentí no solo dolor, sino gratitud. Había perdido a mi hijo, pero no había perdido mi propósito. Había encontrado a un hermano que nunca supe que tenía, y juntos estábamos construyendo un futuro que honraba la memoria de Landon. Esto es lo que llevo conmigo ahora. No importa cuán oscura se vuelva la vida, siempre puede haber una luz esperando donde menos te lo esperas. A veces viene en forma de un golpe en la puerta, un extraño que resulta ser familia, y un recordatorio de que incluso en la más profunda tristeza, el amor todavía puede encontrarte. Esa es mi historia. Perdí a mi hijo. Fui abandonado por las personas en las que creía poder contar, y casi me rendí. Pero elegí vivir por mis hijos. Y cuando abrí esa puerta, descubrí que a veces la familia no es quien esperas, sino quien elige estar a tu lado cuando más los necesitas. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta para que más personas puedan verla. Compártela con alguien que necesite escuchar que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede encontrar su camino. Deja un comentario abajo y dime qué piensas. Leo cada uno de ellos y tus palabras importan más de lo que crees. Y si quieres más historias poderosas como esta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca estás verdaderamente solo.